Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo programa Al Día, programa televisivo que produce TAC Televisión y Nortevisión. Agradecerle, como siempre, a mis compañeros de tertulia, Javier Hernández Santana y Hilario Esteves Morel. Bien, hoy hemos preparado para este debate tres temas. El primero de ellos es un tema que está muy candente, que es la inmigración. Y yo voy a poner sobre la mesa determinadas cuestiones. Es un tema mundial. ¿Se respeta a Canarias por España y Europa? ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? ¿Europa solucionará con Marruecos, Senegal, Malí y países limítrofes este grave problema? Cuando ustedes quieran. Señor Esteves. Vamos a ver, don Manuel, la inmigración, mientras existan diferentes, como dicen, diferentes mundos, el primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, o el desarrollo, el subdesarrollo y la gente en vías de desarrollo, va a haber inmigración. ¿Por qué? Porque las empresas que van a esos países a ayudar al desarrollo van a conseguir más dinero pagando menos a los trabajadores, con lo cual el trabajador de los países, sobre todo del Sub-Sahara, emigran buscando mejor posibilidades para ellos y para su familia. La inmigración va a seguir. ¿Cuál es la situación? Que después de que hemos entrado en Europa, con el Tratado de Schengen, no es como antes que tú vas, pides un visado y entras a Europa o al país donde quieres ir a pedir trabajo y lo puedes hacer. Ahora no, ahora es la Unión Europea la que permite en su momento y a través de ella que puedas entrar o no puedas entrar. No se han dado cuenta de que están cometiendo un grave error a esa movilidad de ciudadanía que nosotros los europeos sí lo tenemos, pero ellos no lo tienen. Y en tercer lugar, han recurrido a un país que se llama Marruecos, que le lleva tomando el pelo toda la vida y se lo va a seguir tomando, donde las mafias viven como Dios por su casa con este tema de la inmigración, y son ellos prácticamente los que iniciaron la inmigración ilegal con pateras hacia España, o mejor Europa, y hacia Canarias, también Europa, para ganar unos dinerillos. Aparte de eso, reciben mucho dinero de la Unión Europea para frenar no solo el islamismo, sino también la inmigración ilegal. La inmigración ilegal va a seguir existiendo mientras los países en vías de desarrollo y los desarrollados no se den cuenta de que tienen que repartir, no explotar al ciudadano y al país, sino ir allí a hacer riqueza allí y lo que puedan ganar, si pueden sacar su parte para acá, y la otra reinvertirla y generar más trabajo y puestos de trabajo y bienestar en cada país. Lo que se está haciendo es lo que hace que tenga la gente que salir de su país. Yo no quiero contarle experiencias desagradables de los propios canarios cuando empezaron, después de que tenemos la autonomía, a ir a Mauritania, a Marruecos, a Senegal y un poquito más al sur, en las que llegaban incluso a países islamistas donde no se podía beber alcohol. En las recepciones oficiales que hacían para presentarlo, íbamos con contenedores llenos de alcohol, que a su vez promocionábamos su venta. Esto es la tristeza y es un motivo, desde mi criterio, por el cual vamos a seguir teniendo inmigración. Lo malo es que sea ilegal y tenemos que darnos cuenta de lo mal que tiene que estar pasando esta gente para no solo arriesgar el dinero que se gastan, sino la vida de sus hijos, porque el dinero lo arriesga la familia, la vida de sus hijos en venir a buscar sitios mejores. Yo creo que Hilario ha dicho la clave. Los movimientos migratorios, los movimientos de personas siempre tienen un motivo entre unos cuantos, ¿no? Por un lado, la necesidad económica, el buscar un futuro para su familia o para sí mismo. Otros también emigran por cuestiones políticas muchas veces, ¿no? Hay dictaduras, hay leyes injustas, hay persecuciones por ser hombre, por ser mujer, por tu religión. Por tanto, movimiento de personas no es nada negativo, es decir, las fronteras son políticas. Si uno cogiera una nave espacial y mirase a la Tierra, las fronteras no existen desde un punto de vista organizativo. Por supuesto, hay que organizarse esos movimientos, básicamente para que se den en condiciones de dignidad humana, pero realmente quien genera los movimientos migratorios son tanto el país de origen como la zona que lo recibe. En este caso, Europa no ha hecho nunca bien su papel de ayudar al desarrollo de esa zona, sobre todo, ¿no?, la parte de África, donde hay intereses económicos europeos que realmente expolian a esas zonas, no generan riqueza en el propio país y por tanto también estamos en deuda con esas personas, con esos países que nos están generando riqueza.
A mí me preocupa un tema que antes les comenté, si Canarias es respetada por España y por Europa, porque yo veo que, y además voy a dar datos aquí muy recientes, que en la actualidad tenemos 3 centros en Gran Canaria, Barranco Seco, que la propia diócesis de Canarias se ha quejado hace unos días diciendo que es lamentable cómo se encuentra esta persona allí con el barrizal tan grande que hay, que es imposible vivir allí. Está el acuartelamiento Canarias 50, está el Colegio Público León en el Lazo, y hacen falta más instalaciones. También en Tenerife se van a preparar algunas, pero yo en este momento creo que el gobierno de España, la política exterior española ha sido mala desde siempre. Ya don Fernando Luis Castillo decía como embajador que la política no era buena, no era coherente y no se continuaba en el tiempo. Hoy en día yo no he visto realmente que sí, alguna ida de la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro del Interior a Marruecos, pero que no recibían porque estaban también en pandemia, como nosotros. Pero al final yo veo que esto aquí viene a Canarias cada vez más. Exactamente han venido en el año 20, 23.023 personas, un 756% más que el año anterior, fíjense si cantidad. Y yo no veo que se solucionen los temas, yo veo que ni tan siquiera hay una mejora, siguen viniendo. Europa da dinero, España da dinero a Marruecos y a Senegal y a Mauritania para intentar una mayor posibilidad de que no venga a Canarias. Yo no veo eso, claro, yo lo veo todo esto muy en el aire. Y Canarias no puede, esto es una olla a presión que espero que no nos explote. ¿Ustedes qué creen de esto? Ha tocado muchos temas juntos, ¿no? Por un lado, ha habido una falta de planificación, y porque realmente Canarias puede ser una puerta, igual que es el Estrecho, pero es una puerta de Europa, y se sabía que esa puerta, ese primer contacto con las personas, tenía que estar planificado, había que tener espacios suficientes para albergar a esas personas pero no cuánto tiempo, durante un tiempo determinado, con vistas o a repatriarlos a su país de origen o a darle alguna opción distinta dentro del país en función de origen de su migración. Lo que ha habido una falta de planificación y de transparencia y de compromiso de toda Europa y de toda España con Canarias, que es simplemente una puerta de entrada. Los que conocen de esto dicen que realmente no vienen para quedarse en Canarias, vienen para entrar en Europa. Por tanto, falta de planificación, falta de recursos, falta de arropamiento por parte de España y de Europa. Por otro lado, la política exterior. La política exterior, coincido que no ha sido de las fuertes en España, y ahora que es compartida con Europa, además, que está supeditada a intereses económicos, que realmente lo rige no desde una óptica de país estratégico, sino una óptica de intereses que a veces ni conocemos ni sabemos. Pues todo eso hace que además el mundo esté gobernado por determinados países y realmente ni siquiera Europa puede llegar a acuerdos claros con Marruecos si interviene Estados Unidos por un lado, interviene China por otro, interviene Rusia por otro. Es un juego donde el poder de cada país y la estrategia de cada país está supeditada también a su potencia, a su posicionamiento estratégico, ¿no? Entonces es una política complicada y al frente de ello tampoco hemos tenido grandes personas. Yo creo que quizás Borrell es una persona cualificada, ¿no? Pero tampoco tuvo recorrido. El problema, yo creo que Europa intenta decir que pone medios económicos, pero es imprevisible cuando, con la cercanía que estamos, nosotros somos la frontera más cercana quitando el Estrecho de Gibraltar y tenemos un mar apenas que cruzar donde hay miles de barcos navegando permanentemente y se pueden mover con facilidad, porque cuando está el mar bueno en horas pueden llegar de África a Canarias, y esto no se ha tenido en cuenta nunca. Es decir, de la gente que ha pasado por Canarias, por ejemplo, en los años fuertes como fue el 2008 y 2006, no se ha quedado nadie a vivir en Canarias. Y de los que están viniendo ahora, nosotros somos, como decías tú bien, la puerta de entrada a Europa. Y ellos la quieren utilizar porque, aparte, somos muy hospitalarios. Y, por favor, no perdamos esa hospitalidad pese a los brotes extraños y siniestros que se producen, que son más que nada por motivos políticos más que por motivos humanos y sociales y por afrontar o enfrentar al gobierno o enfrentarse con teorías que no van a ninguna parte. El tema de Marruecos no tiene solución.
Las mafias de Marruecos no las van a quitar nunca. Europa no va a tener dinero para saciar las ansias de Marruecos. Tienen que inventarse otra cosa. Hace años propusimos una vez que por qué Canarias, que está tan cerca, no puede ser un centro de planificación para que vengan, presenten su documentación dirigida a los países donde quieren irse a trabajar y cuando los reciban la respuesta, vuelvan y se vayan a ese país. Porque Europa necesita un par de millones de trabajadores anuales. Pues si es verdad, busquen una forma de encauzar esa masa que necesita de forma ordenada y sin que las personas pongan en riesgo la vida para llegar a un puesto de trabajo digno. Pero no nos estamos dando cuenta. Hace años cuando estuve en el Parlamento Europeo, cuando oí decir que la Comisión de la Unión Europea es un tema de negocios, no de política, y que por eso se está invirtiendo dinero europeo en el Sáhara, que es de la mano de Marruecos, que no se debe hacer porque es una colonia. Marruecos no nadie en el Sáhara, aunque lo tiene tomado. Hay cosas que hay que aclarar, es decir, que la gente no entiende, o no, porque no se lo explican, que lo que se está haciendo, por ejemplo, con el Sáhara es una locura. Marruecos va a seguir con sus mafias. El único país de la zona que no necesita visado para entrar es Marruecos, con lo cual ellos se mueven, van a cualquier país subsahariano, le dicen que se vengan a Marruecos, le cobran una parte del dinero, se llevan un pasaporte y le preparan el viaje para ir para Europa o para Canarias. Y esto es lo que hay que evitar. ¿Y cómo? Pues, acciones directas, ayudas directamente al gobierno no llegan al pueblo. El pueblo es el que necesita la ayuda. El gobierno, y tenemos la prueba en Madrid, que según veía el otro día, que los dineros del COP que recibe para el COVID lo está destinando a otra cosa y no está atendiendo a las necesidades del COVID. Pues si en España mismo las autonomías no destinan el dinero que reciben al motivo para el que lo reciben, imagínate tú en esos países donde los que gobiernan están más ansiosos de tener dinero que mover ellos que en buscarle soluciones a los problemas que tengan los ciudadanos, no los de su país, sino los que vengan de fuera de su país. Esto, el mundo civilizado al cual dice que nosotros pertenecemos se ha equivocado de estrategia. No se puede seguir explotando a la persona, y más siendo personas como nosotros iguales, porque tengan menos preparación y porque nosotros tengamos necesidad de ganar dinero. Hay que plantearse la situación de otra forma y yo creo que Europa tiene que replantearse el tema del Tratado de Schengen y tiene que empezar a buscar otra solución a este problema. Tal vez, hablando del Tratado de Schengen, yo creo que lo que había es tener una reforma y que las embajadas y los consulados, concretamente los españoles, que es lo que le escucho a los africanistas hablar, sea no tan lenta, sea más viva, sea tarde menos en dar pasaportes, los visados. ¿Por qué? Porque hay un dato muy curioso. Madrid limita las derivaciones a la península a 2035 ciudadanos inmigrantes y 10.000 se han trasladado a la península por sus propios medios. O sea, estos señores vienen con dinero, con teléfono y cuando pasan aquí los días que tienen que pasar, salen inmediatamente al aeropuerto. Entonces, hay algo que nos falla aquí. Está claro que a Canarias no se quedan, a Canarias no les interesa. Canarias es la plataforma, es el puente con Europa, con el continente europeo, con Península, Francia, Inglaterra, ahora se complicará mucho más, Alemania y los países nórdicos. Entonces, claro, hay que buscar soluciones porque Canarias es lo que es, tiene las dimensiones que tiene los problemas que tiene el paro que tiene la pobreza y la miseria que tiene y no podemos tenerla más porque esto es una olla, como antes dije, a presión y espero que no rompan. Y usted que habla siempre de Schengen, ¿usted no cree que esto debía tener una reforma clara por parte, proponerla a España? Pero no ponerla a España, la tienen que proponer todos los países europeos que necesitan personal para que hagan los trabajos que los nativos no hacen. No es un tema solo de España. España o Canarias lo que podía proponer, antes cuando yo comentaba, de un centro de, si quieres, no de reclutamiento, de preformación para un poco el tema de idiomas, para el tema profesional en Canarias con fondos europeos. En vez de que Marruecos reciba los fondos para no hacer nada, pues a lo mejor nos podía ser una ayuda tener aquí unos centros de formación y unos centros de preparación para que esta gente continuara a Europa después de un periodo, que pudieran estar 6 meses o un año, como si fuera una formación profesional acelerada, aquella que implantó en la época el régimen anterior. El ministro Girón, creo que era, que dio unos resultados acojonantes, pues hacer algo parecido. Yo le recuerdo a usted... Y entonces ahí podríamos tener fondos europeos que ayudaran al desarrollo. Aquí estamos presos de turistas, del turismo, y cuando hacemos que los inmigrantes que llegan ocupen un hotel nos molestamos, porque son pobres. Es decir, no nos molestamos porque sean inmigrantes, sino porque son pobres. Porque si en esos inmigrantes, los 2 o 3 que vienen con dinero, que son muchos, dijeran que quieren una suite en cualquier hotel, estaría todo el mundo contento. Yo le recuerdo a usted que
Cataluña lo que tiene son centros en Marruecos para enseñarles a hablar catalán y cuando llega el momento se lo lleva. O sea, bueno, eso lleva años Cataluña haciéndolo. Tiene unas escuelas de formación en hostelería, en agricultura y en textil. En Marruecos. En Marruecos. Y cuando están preparados, entran. Pero sí, podría ser Canarias una plataforma. Canarias no solo Gran Canaria y Tenerife, tenemos Fuerteventura, Lanzarote, tenemos 7, 8 islas. Que podemos hacer una gran plataforma con una base de datos. Ahora acaban de entrar 500 mujeres para fresa en Huelva. Tener toda esa oferta que además está estacionada en distintas estaciones por temas agrícolas, por temas de producción, y formar y acoger a las personas de forma ordenada y de forma digna. Y después hay una cosa que España no explota. Si en todos estos países subsaharianos, España tiene un cartel ante la población de humano, de social, de buen trato, acojonante, fabuloso. Pero España no lo explota como decir Europa, oiga, no, en vez de hacerlo a través de Marruecos, vamos a hacerlo nosotros a través de Canarias o a través de la península. Pero están dándole a Marruecos una cantidad ingente de dinero que no resuelve ningún problema, sino sigue agudizando y cada vez más. Y cada vez que haya tiempo bueno tendremos más visitantes. Marruecos amenaza siempre o con la inmigración, o con el pescado, o incluso con la seguridad. No, pero si ahora nos están amenazando con Ceuta, con Melilla y con el Sáhara, y mañana nos amenazan con Canarias. Sí, son las 3 grandes herramientas que ha utilizado. Es un régimen que sabemos que no es democrático y que por tanto va a utilizar sus armas, y las ha utilizado siempre muy bien. Ha conseguido grandes resultados desde el punto de vista económico. Desde la Marcha Verde. Desde la Marcha Verde, o sea que es un problema que nunca hemos... Los grandes problemas en Europa no se han abordado, por eso se está descomponiendo poco a poco Europa, porque realmente no tiene, a grandes políticas no las hace de forma unánime, no las hace de forma coordinada, no existe una línea de acción y de planificación. La inmigración tendría que tener ya las herramientas apropiadas. No pasa igual con la fiscalidad, que nos hacemos las competencias un país con otro, pasa con las condiciones laborales de los trabajadores. Esa gran Europa no se terminó de construir nunca y eso está provocando su descomposición. Y el tema con Marruecos es, a Marruecos no se puede estar con medias tintas. A Marruecos hay que enseñar a los dientes y decirle, mire, esto o se acabó. Pero claramente, es decir, ¿por qué pero perdón que interrumpa, eso creo que no es posible porque Marruecos tiene detrás 2 pilares fundamentales, uno Estados Unidos y otro Francia. Pero vamos a ver una cosa. Y España aquí pinta poco. España, pero no es España, es Europa. Europa lo que no puede seguir es a pensar de lo que quiere hacer Estados Unidos para desarrollarse en el mundo. Sí. Es decir, tiene que cambiar su estrategia. Sí, pero totalmente de acuerdo. Pero Javier ya lo ha apuntado. Yo creo que es que Europa, Bruselas, no tiene capacidad en este momento para poner sobre la mesa determinadas funciones que tiene que hacer Europa y que no las hace. No tiene un gobierno. Cada vez que hay que decidir algo tienen que reunirse todos los presidentes y presidentas de los estados. Y es complicadísimo una maquinaria así funcionar. Pero que eso a lo mejor no es malo, es bueno. Pero lo que tiene que decir Europa, ¿qué es lo que quiere? Definir ya qué es lo que quiere. Lo que no se puede estar con medias tintas y a ver qué hace el otro y a ver cómo yo encajo en esa bolilla. Porque ¿quién está sufriendo el problema? Es España. ¿Quién está sufriendo el problema ahora de la embatida y quién está ganando dinero? Es Europa. Pues hay que tomar medidas y hay que enseñarle los dientes. A Marruecos, si no se le enseña los dientes, Marruecos no va a reaccionar. Si a Marruecos le dicen mañana que le suprimen la ayuda y que apoyan la independencia del Sáhara, el cambio de Marruecos será radical. Y reivindicarán a Canarias sobre la marcha. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. ¿Qué puede hacer Canarias? Yo no sé si voy a aprovechar el minuto para retomar lo que dijo Eladio y pedirle a los ciudadanos canarios que no se dejen manipular, ¿no? Que no utilicen, los políticos no utilicen la migración como un arma política como se ha utilizado, porque estamos hablando de personas, ¿no? Canarias, ¿qué puede hacer? Coincido con Eladio, seguir siendo el pueblo acogedor que es, intentar reivindicar lo que le corresponde con el gobierno estatal de España y con Europa, y no dejar de atender nunca a las personas de forma lo más digna posible dentro de nuestras posibilidades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, de acuerdo, y recurriendo a lo que decía de los medios económicos de Madrid y de Europa, por formar unos centros, tener unos centros de al menos de acogida para hospedarse cuando lleguen y que no estén abandonados en la calle. Son personas y necesitan un trato como los nuestros, como mínimo. Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa para ir a una publicidad y estaremos con otro tema interesante, tan o más interesante que este, y espero que sea al agrado de todos ustedes.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con todos ustedes, con nuestros oyentes y con Hilario y Javier Hilario. Este segundo tema es un tema que debemos también de reflexionar como la anterior, la inmigración en profundidad. Comercio, pandemia, comercio. Voy a dar unos datos que no son buenos. A 31 de diciembre el paro se incrementó en 724.500 personas, en la mayor alza de todo el 2009. Quedan 775.000 personas en el ERTE. En estos momentos España tiene 3.880.000 personas en el paro, de los cuales, curiosamente y lamentablemente, son 225.000 mujeres y 1.663.000 hombres. Hay 36.927 jóvenes menores de 25 años. El panorama es tan negro como el color del chaleco que tiene nuestro querido Javier. Sí, es un suéter, pero si usted lo califica de chaleco, un suéter, como no se ven las mangas. Vale. Este tema es un tema creo que grave. Este es un tema grave. Creo que la pandemia está haciendo pues que cada vez el empresario ya no tenga más posibilidades de continuar teniendo los locales abiertos. Se empiezan a ver mucho local con las rejas, se traspasa, se alquila, se vende. Y esto es malo. Usted habló de unos datos en la península. Yo hablé de datos de España. ¿Y en Canarias? ¿Cuáles serían? ¿Cómo trasladaríamos el efecto paro de la pandemia en Canarias? Porque el otro día hablaban que eran el último mes unos 7.000 y pico parados más. Sí, yo creo que por los datos que tengo... Hablan de que se ha destruido unos 19.000 puestos de trabajo en todo el tiempo que se ha desarrollado la pandemia, y que actualmente están en torno a los 80 y tantos mil personas en ERTE, ¿no? Que el ERTE al final, que es una herramienta que ya existía, que se adaptó con bastante empuje por parte de los empresarios, porque el gobierno se resistía a transformar ese ERTE en un ERTE que fuera flexible, que los trabajadores pudieran entrar y salir del ERTE, todo lo que conocemos. Realmente se ha quedado ya obsoleta, es una herramienta que era momentánea y que teníamos que haber generado otra nueva, porque ¿hasta cuándo esos ERTE? Pues, se supone que el ERTE es para mantener esos puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo no los mantiene un expediente, los mantiene una actividad económica, los mantienen las empresas, y esa actividad económica no existe. Por tanto, si no existe actividad económica, no existen puestos de trabajo. Habría que buscar otra herramienta de forma que estas personas tenga un medio para subsistir en lo que la economía se vuelve a activar y que no termine de asfixiar a las empresas, porque recuerden que en ERTE las empresas siguen pagando una parte de la seguridad social y por tanto es un coste añadido para las empresas que no tienen actividad. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo planificamos esto? ¿Cuánto pedimos prestado? ¿Cuánto tiramos de nuestros ahorros
Ahora mismo están sometiendo a las pymes, porque no estoy hablando de las grandes empresas que quizás pueden tener más músculos, sino estamos hablando, la pyme canaria, la mayoría son menos de 10 trabajadores, yo creo que menos de 5 incluso, son empresas familiares, son formas jurídicas de autónomo, que es el gran abandonado de todas estas ayudas, el comercio local, un comercio de subsistencia, que ha aguantado a base de fidelización del cliente frente a grandes superficies. Todo este engranado, llevamos meses, casi un año ahora mismo de la pandemia, y no buscamos fórmulas nuevas de abordarlo. Cuando los ingredientes son claros, incertidumbre, no sabemos ni la vacunación, ni cuándo vamos a ver medicamentos, ni cuándo vamos a acabar con este bicho. ¿Y cuándo nos viene turismo? Y segundo, cuándo se reactiva la actividad, porque no es tampoco algo que sea seguido una cuestión de otra. Después la gente tiene que retomar la confianza, viajar, tiene que ver en qué situación económica están esas familias. Y no olvidemos, te doy esta palabra a ti, Hilario, no olvidemos que el puesto de trabajo que se crea es complicado, que se destruye es complicado crearlo, pero muy complicado también es la empresa que cierre, el autónomo, en la inmensa mayoría de los casos, que deja de trabajar, que está agotado, que ya el dinero del banco se le acabó, que ya no hay más posibilidades de recurrir a nada más y que ahora vienen los problemas con los bancos. Claro, esa situación es la situación que realmente nos tiene que preocupar a todos, y menos mal que los ERTE, esa figura que hay ahí, están hasta el 31 de diciembre de este año 21. Pero claro, ¿cómo vamos a llegar? Nos quedan todavía 350 y tantos días para llegar, y yo no sé cómo vamos a llegar a todo en general. Y aquí no nos escapamos ninguno. Y esta es una gran incertidumbre, y tú como economista, como persona que tratas con las pymes, lo sabes perfectamente. Hilario. Vamos a ver, Manolo, el tema de Canarias para mí suena cachonteo. Nosotros llevamos como 14 o 15 años con más de 250.000 parados. ¿Cómo una economía tan precaria como la nuestra puede mantener esos miles de parados si no es que el gobierno está consintiendo que haya una economía sumergida muy fuerte, que no quieran que se levante? ¿Qué es lo que hay que hacer ya? Aquí en Canarias hay que destapar ya. La chistera esa hay que romperla y que las cosas se vean claramente. En el 2008 las empresas turísticas echaron el 70% de los trabajadores a la calle por la crisis, y ayer, vamos al 2018, que estaban en pleno trabajo, no habían ni siquiera revertido en puestos de trabajo el 25% de lo que echaron. Hoy están pidiendo que les ayuden a mantener el poco personal que tienen trabajando. Todo el beneficio que se han embolsado, no sabemos dónde está, posiblemente invertido fuera. Ayer me quedé sorprendido, a Dios gracias, el problema del Oliva Beach ya se va a solucionar, porque la empresa Riu va a cerrar casi todos sus hoteles en Canarias y no va a dejar sino 2. Es indignante que estos señores llegaran de la península a darle lecciones a los canarios, diciendo que no entendían cómo trabajando 12 meses al año no tenían problemas económicos para llegar a final de mes, y ellos resulta que han llegado a Canarias, se han llevado todo lo que han ganado fuera y ahora nos dejan ahí con miles de parados más que añadir a la cuenta de los que ya han generado nuestras empresas, y nadie los controla. Incluso tengo la sensación de que hasta tributan donde tienen su domicilio fiscal, que es en las distintas autonomías de las cuales proceden. Canarias ya tiene que romper este tema, igual que tiene. No estamos cambiando el chip, seguimos pensando en el turismo, nuestra agricultura por los suelos, nuestra pesca por los suelos. En vez de ir dado que somos tan pequeños, a que se puedan hacer diversas, por ejemplo, un pescador que pueda practicar 2 o 3 tipos de pesca, porque tenemos una plataforma limitada, o un agricultor que trabaje varias especies. No. Vamos a la especialización, vamos a la limitación, con lo cual no ayudamos al desarrollo económico de Canarias. Me gustaría que algún día le dijeran a la población canaria esa fiebre que entró de la emprendeduría, donde se ha gastado millones y millones de dinero. Si esos millones de dinero, en vez de dárselo a 1 o 2 personas para que hicieran una emprendeduría, se lo hubiesen dado a la pequeña y mediana empresa, a esa empresa familiar, para que subsistieran y siguieran trabajando. La obsesión de las grandes áreas en Canarias, en los gobiernos que hemos tenido de derecha, incluso algunos de la supuesta izquierda que dice que es el PSOE, han estado obsesionados con esas áreas, con ese número de empleos que dice que iban a generar, y a los 6 meses
esos empleos se reducen a menos de la mitad y nadie dice, oiga, perdón, que usted cuando recibió estas ayudas fiscales y económicas era para mantener tantos trabajadores y tiene la mitad, devuelva. Eso no se lo piden, eso no se lo hacen. Aquí vivimos en una economía totalmente falsa, escondida a medias, poniendo parches por un lado y parches por otro. Yo creo que Canarias tiene que ya descubrir la realidad de lo que es Canarias. ¿Te recuerda usted cuando teníamos los puertos francos? Sí. Que no eran, ojo, que no era eso que entienden por ahí como puntos de franqueo eran cosas que se hacían de acuerdo con la ley, respetando la ley. Y si vivía en Canarias de maravilla, teníamos sanidad estupendamente atendida, educación atendida, carreteras atendidas. Y ahora resulta que somos un lastre para España y para Europa. Y los señores que nos gobiernan todavía no son capaces de decir, mire, yo no quiero cosas a medias tintas. Si ustedes quieren tener una Canaria europea y española en medio del Atlántico, tienen que gastarse en mantenerla lo que cuesta. Y tienen que ayudarnos a diversificar la economía. Eso, el economista Javier Hernández Santana, eso no es cambiar el modelo económico de Canarias, lo que dice Hilario. Eso no es, que no es una cosa que se hace en 5 y en 10 años, es una cosa que hay que, como siempre lo digo, es una cosa que hay que planificar, hacer un pacto de gobierno y quien gobierne saca adelante el tema 15 o 20 años, porque indudablemente nosotros, efectivamente, los monocultivos nos han ido bien siempre, pero después viene una hecatombe y nos hundimos con los monocultivos. Y ahora con el tema del turismo lo tenemos ahí. Entonces, es necesario seguir ese afán de construcción de cemento, de hormigón, porque eso da trabajo indudablemente. No, ahora ponemos trenes. Eso da trabajo ahora. Mañana o pasado no da tanto trabajo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene Canarias. Tú como economista habrás pensado esto muchas veces y lo habrás comentado en tus charlas que das, en tus cursos. ¿Tú crees que esto es posible cambiar? Yo sé que es complicado la pregunta que te he hecho. El problema es que las decisiones están en manos de políticos o de representantes públicos que no atienden a razones muchas veces técnicas sino a una serie de intereses. ¿No? Hay un montón de debates sobre la mesa. ¿Cuántos debates hay ahora mismo en Canarias? ¿No? Los trenes, Chirasoria, la diversificación, la tecnología. Y ahí puso sobre la mesa dos grandes realidades que mezclamos. Están las grandes empresas que han explotado el turismo en Canarias para llevarse el dinero, porque es así, porque el beneficio se lo llevan los dueños, si los dueños no residen en Canarias, pues se llevan el dinero fuera. Eso es así tal cual, no es ninguna tema panfletario, no es ningún tema panfletario, es una realidad. De ahí el gran fracaso del REF en incentivos como la RIC o otros incentivos que se suponía que era para que los propios canarios o los residentes en Canarias generásemos riqueza con lo que se producía en Canarias, y al final ha tenido todo un efecto perverso en ese sentido. Ahí pasa algo, ¿no? Porque si usted viene de fuera y yo no soy capaz, con la misma inteligencia que usted, ¿por qué tiene que venir usted de fuera y ese dinero que usted gana aquí lo paga usted esos impuestos fuera? ¿Por qué Canarias no es capaz de hacer lo que otros vienen y hacen por nosotros? Porque no hay una apuesta lo dijo Hilario, ¿no? Habló del pequeño comercio familiar, pero así creo que hay 129.000 autónomos en Canarias. Que tienen entre uno y 3 trabajadores. No existe una apuesta por ese modelo económico, donde son empleados por cuenta propia, son empleados también, que no se cuentan las estadísticas cuando hablamos de perder puestos de trabajo. Y van a caer muchísimos autónomos de eso. Ya están cayendo, lamentablemente. Que genera también empleo de calidad, porque genera una economía y muchas veces diversificada, que no es intensa en mano de obra, pero es intensa en conocimiento y por tanto ayuda a generar empleo. Canarias es un modelo de desarrollo que no ha habido una apuesta por un modelo concreto para Canarias. Y estamos incluso importando modelos desde Europa. Todo lo que es el transporte, que es un debate bastante amplio del tren, de ahí para 3 programas como este, pero realmente el primer concepto es que es un elemento exportado de un territorio continental a un territorio insular, donde evidentemente las vías... pequeño, las vías del tren llegan donde llega, es decir, para España el tren fue conectar con Europa cuando se cambió el ancho del raíl, ¿no? Que teníamos un ancho distinto por los caprichos del dictador. Entonces... fue una forma de conectar, pero para nosotros, ¿qué es?
Por lo pronto una agresión al medio ambiente. Tú hablabas antes de los 100 y pico mil autónomos. 129.000. Si esos 129.000 hubiesen recibido nada más que la tercera parte de lo que han recibido esos dos, no creo que lleguen a 1.000 emprendedores, con esas emprendedurías hubiesen tenido unos cuantos milloncitos de euros que añadir a sus empresas para seguir manteniendo la actividad. Pero el tema sigue siendo más grave. Han sido los propios consejeros de Hacienda y de Economía de esta comunidad autónoma las que han estado trabajando para que esas empresas de las que hablamos pudieran hacer eso. Usted se recuerda oír a don José Carlos Mauricio y a algunos otros más luchando con Madrid para que la empresa pudiera sacar el dinero de la RIC fuera de Canarias. ¿Qué beneficio le están haciendo a Canarias estos señores? Y ellos son canarios, no estoy hablando de que sean extranjeros, son canarios y autoridades en Canarias que pudieron hacer lo contrario para que ese dinero revirtiera más en la región. Yo creo que el tema se planeó mal desde el principio y después de 40 años de una derecha como ATI gobernando en la que no tiene... El tema es que no hay ideología y al no haber ideología no hay programa y al no haber programa no hay posibilidades de futuro, don Manuel. Y aquí gobernamos de acuerdo con la pretensión del grupo económico que esté detrás del partido que llega al poder y de los amigos del poder. Coalición que ha estado 30 años o 40, no ha tenido programa para Canarias. Cada 4 años ha cambiado de actitud y de proyecto y de modelo. Perdón, tengo que cortarle porque el realizador, señor López, me llama la atención. En resumen, soluciones laborales y fiscales inexistentes para los pequeños y medianos empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Tanto. La última convocatoria de ayuda fue 7 millones de euros y se gastaron 10 millones en los estudios previos del tren en Gran Canaria, imagínense. Hacemos otra pausa, otro corte, nos vamos a publicidad y en un pispás estamos de nuevo para el último tramo del programa de debate al día de hoy. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Bueno, de nuevo con ustedes en este tercer y último tiempo del programa. Este año lo hemos titulado, este programa, no lo dije al comienzo, 2021, ¿más de lo mismo? Yo creo que sí, que es más de lo mismo. Bien, vamos a hablar de sanidad. Mi pregunta a los dos, ¿se ha aprendido algo en la primera y segunda ola? Yo modestamente entiendo que muy poco. Seguimos sin recursos para paliarla, las comunidades autónomas están en una lucha permanente y constante contra el gobierno central, sin tener en cuenta que los que padecen y sufren son los pacientes, los que mueren, que son seres humanos como nosotros, y los sanitarios. ¿Ustedes qué creen de esto? Yo creo que en sanidad se ha invertido demasiado en ladrillos, se ha invertido demasiado en maquinaria
y si no demasiado, no se ha compensado con personal suficiente para esas infraestructuras, porque al final son intereses económicos, siempre estamos en los intereses económicos, en la construcción, en los laboratorios, cuando hay gente formada. En mi casa mismo, yo tengo un sobrino que es médico, oftalmólogo, y hasta hace un mes estaba en desempleo, cuando ahora tendríamos que tener todas las manos posibles, sean militares, sean sanidad civil, públicas, incluso concertadas, hay que utilizarlas. Es decir, estamos en una pandemia, deberíamos de utilizar todos los recursos a nuestra disposición para frenar cuanto antes este problema que tenemos, que nos está mermando en todos sentidos, primero con vidas humanas y segundo desde el punto de vista económico. Después no hay planificación, la prevención frente a la curación, es decir, una buena atención primaria, donde los médicos de cabecera, las médicos de cabecera son fundamentales en el control de los pacientes, están saturados y ahora encima parece que se va a vacunar a través de esos centros de salud que ya de por sí están desbordados. No hay una buena planificación en la atención especializada en los hospitales, se sobrecargan las urgencias porque no funciona la primaria. Por tanto, como siempre, falta de planificación, falta de compensar con mano de obra, con personal suficiente las estructuras que tenemos. Hablamos del caso del doctor Negrín, del Hospital Doctor Negrín, como al principio parece que decía ya yo entre bastidores que siguen existiendo espacios en el doctor Negrín sin utilizar, pero al principio fue un escándalo, eran plantas o alas completas del hospital sin utilizar. Y además la planificación, porque en medicina está el tema de la universidad. Sigue habiendo números clausus muy bajos. Las notas más altas en fisioterapia, en medicina, en enfermería, porque no hay plazas suficientes. Y parece que también, decía usted, que el Colegio de Enfermeros habla de no sé qué número. 168.850 enfermeras y enfermeros que no tienen trabajo y que yo me pregunto por qué. Es vergonzoso y vergonzante, ¿no? Porque ahora, en este tema de pandemia, que hay que vacunar, que después daré unos datos de la vacunación, me sorprende que la Comunidad de Madrid, que también está dentro de un caos, creo que descontrolado, aunque la señora Ayuso dice que está controlado, que llegue a un acuerdo, me parece bien con Cruz Roja, para que vacunen y le dan 800.000 euros. Pero no es más fácil sacar esas personas del paro y vacunarlas. No sé, yo tal vez... Yo sigo pensando que el bipartidismo nos hizo mucho mal daño y nos sigue haciendo daño. Y después está el concepto que quien gobierne tenga de cada cosa. Es decir, para la derecha, la sanidad tiene que ser privada. El que tiene dinero para pagar un médico que se cure y el que no, que se muera. Eso hay que decírselo a la ciudadanía claramente. La otra, que supuestamente llamamos izquierda, cree un poco más en la sanidad pública y entonces presta atención. Pero para la derecha hay que hacer cemento, hay que poner cemento para luego al amigo que no tiene dinero para hacer esa obra civil, se lo adjudicamos por 3 perras y él ya pondrá a los médicos, los enfermeros, los auxiliares pagándole un salario mísero para él ganar bastante dinero, que es lo que está pasando. Esos enfermeros de los que usted hablaba están yéndose a trabajar fuera, donde están pagándole el doble y el triple de lo que le pagaría en España la medicina privada. Paréntesis, en Inglaterra hay 3.000 enfermeras que cobran, creo que casi 2,5 veces más que en España. Y en Alemania están yéndose ahora igual. ¿Por qué? Porque aquí vamos a explotar a todo el mundo. Y si encima quien gobierna no pone los recursos en la mano, que es la obra civil del hospital o del centro de salud, para que los explotemos, y nosotros hasta equipados, nosotros no tenemos que poner sino el personal, y a ganar dinero, y a cobrar desde el primer día. Y encima hacemos un concierto con la pública para que nos mande pacientes garantizados, con lo cual ya tenemos todo garantizado. En Canarias está pasando eso, ha pasado y va a seguir pasando por el error que hay. O se quiere una sanidad pública o se quiere una sanidad privada. Lo que no se puede estar es deambulando según quien gobierne. Ahora es una acción para una sanidad pública, ahora es una acción para una sanidad privada, empezamos a echar los buenos, echamos los malos, nos quedamos con los ruin, los buenos se van a la privada porque pagan más, porque tienen una garantía de que van a recibir montones de enfermos de la pública porque no los puede atender. Esto es lo que hay que arreglar ya en este país. ¿Y quién tiene la sartén por el mango? Es la ciudadanía. La ciudadanía tiene que empezar a exigir que el dinero que aporta para mantener al gobierno se sepa a qué se destina y se le dé el destino que al menos la Constitución en su articulado prevé. Todo el mundo tiene sanidad según la Constitución y resulta que desde el momento que la privatizan no tenemos sanidad ninguno. Hay un tema escabroso que voy a poner sobre la mesa,
Porque cuando esto lo comentaba con algunos grupos de personas, lo que hoy íbamos a tratar, me dijeron que no me olvidara y lo tengo aquí escrito. Efectivamente, cuando estás enfermo vas al ambulatorio, en muchos casos ya estabas en el proceso, las consultas eran telefónicas. Hay infinidad de casos de personas que han fallecido porque no llegaron a tiempo, porque no había posibilidad, porque estaba todo dedicado prácticamente al COVID en un porcentaje altísimo, a la COVID-19, al coronavirus, y ha habido gente, primero, en oncología hay muchos casos, todos tenemos en la mente a alguno que otro, que esa persona ha muerto, se nos ha ido por un tema de que no tuvo el tratamiento, no digo adecuado, pero sí el tratamiento oportuno en el momento oportuno para cogerlo, ¿no? Y eso es un tema gravísimo, Y ahí hablamos de planificación, y yo entiendo, ahora no sé si los ambulatorios están a tope y es complicadísimo y te dan hora para una analítica dentro de 15 días, ¿cómo vamos a hacer la vacunación de todos? Que el señor ministro quiere que al final del verano tengamos el 70% de la población vacunada. Yo creo que eso es imposible tenerlo porque no hay capacidad. El ser humano tiene una capacidad. Y no sé si ponen 100 pinchazos al día, 100 vacunas, pero es que habrá de vacunar mañana, tarde, noche y madrugada. ¿Y qué solución le van a dar? Porque yo no veo solución ninguna. Es imposible con los dirigentes políticos que tenemos, pero claro que es posible vacunar a toda la población si ponemos recursos apropiados. El tema es que, como decía Yayo, los ciudadanos y las ciudadanas estamos, si me permite la expresión, un poco aborregados porque... Apáticos. Las listas de espera mismo, las damos porque tienen que existir listas de espera para todo, para pruebas diagnósticas, y la salud no espera por nadie. Evidentemente es de sentido común, no hace falta ser médico, ni enfermero, ni ser del gremio para saber que una enfermedad, entre antes se coja, mucho mejor. Por tanto... aparte es una lista de espera de pobres, porque el rico no espera, el rico se va a la sanidad privada. Por tanto, la lista de espera es otro elemento de discriminación social, porque quien puede va a invertir con sentido común en su salud, que es lo más importante que tenemos. Y si la sanidad privada es un negocio que da mucho dinero, ¿por qué no funciona la pública? Buena pregunta. Es el tema... Volvemos otra vez al tema de la política, es un tema netamente político, es decir, depende del concepto que tenga el político que lleva la sanidad, es el servicio que se pueda prestar. Lo que es vergonzoso es que se gaste dinero. Me recuerdo una vez que llegó el PP aquí en la comunidad autónoma al gobierno, llevaba sanidad, y lo primero que vi en los hospitales eran 6 o 7 muchachitas y muchachitos con unas chaquetas verdes para recibir a la gente que iba a recibirlo. Sí, no contrataron enfermeros, no contrataron médicos, no contrataron auxiliares de enfermería, sino pusieron a sus amigos que les habían apoyado para llegar al poder en un puesto de trabajo. Empiezan a remover que si el gerente del hospital tal, que si el cual... Es un tema que o bien la sanidad se pone en manos de profesionales y se le da un concepto profesional y dando preferencia a la pública claramente, y se olvidan de estar moviendo, colocando amigos. Es decir, tiene que funcionar como una empresa privada. Lo público tiene que funcionar y ser más rentable que la empresa privada. Aquí hay algo que no funciona. Yo he oído en alguna mesa que una cama privada vale X y una cama en la pública X más Y más Z. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Es que el empresario paga menos? ¿El privado? ¿Es que el público no paga? ¿Es que el público es tan... no sé, es que en la misma mesa esto es X, aquí es X más Z. Algo no funciona Dijo Yayo que no se siguen los mismos criterios de eficiencia y de gestión. Estamos hablando al final de 2021 más de lo mismo de eficiencia en gestión. No se gestiona correctamente el dinero público. No hay talento gestionando, hay enchufismo, hay carnet de partido. Y ese modelo tendrá que caer algún día, porque si no, no podemos avanzar. Yo llevo muchos años, y ustedes que nos están viendo, y ustedes compañeros, llevan muchos años hablando de la misma historia, y vemos mucho, y esto y un año, y otro, y no vemos soluciones. La salud empieza hasta en los colegios, enseñando hábitos saludables a los niños y a las niñas, alimentación. Tenemos altos índices de enfermedades que son productos de malos hábitos, la diabetes, el colesterol. Todo ese tipo de enfermedades vienen de no haber una educación
sobre salud, sobre hábitos de alimentación. No hay sobre estilo de vida. prevención para nada en la ciudadanía, porque lo puede hacer ir por los colegios periódicamente, un equipo sanitario, para ir viendo y analizando por todos los centros de enseñanza, por los centros de trabajo, que eso ya se me ha olvidado. Antes les obligaban a las empresas, según el número de trabajadores que tuvieran, a tener una ATS, a tener una serie de personas. Ahora ya eso se acabó. Ahora es que el tema es la carencia de principios de aquella gente que se dedica a administrar lo público, y especialmente con el tema sanidad y educación y servicios sociales, donde van los más torpes, y que me perdonen, al menos de acuerdo a juzgar por lo que vemos de lo que ellos están haciendo para que la ciudadanía reciba la atención. Ayuntamientos considerados de izquierda adjudican servicios sociales a aquella concejal que no tiene un perfil para otra cosa. Para ir acabando, tremendo. Hemos tocado 3 temas: migración, comercio, pandemia y sanidad. ¿Ustedes, la verdad, ciertamente creen que esto tiene solución? Porque es que llevamos tiempo hablando. Definimos esto que No, cosas sencillas que nos afectan: el tema de la migración, el comercio, la pandemia, la sanidad. Es que algo tiene solución. Todo tiene solución. Hay algo, sí, efectivamente, todo tiene solución, de acuerdo, pero es que la muerte, dicen, pero es que hay algo que podamos sentirnos tranquilos. Oye, esto se puede solucionar. Vemos algo, ustedes ven algo de verdad, ciertamente ven algo, y con esto podemos ir acabando. Vamos a ver, Manolo, menos la muerte todo tiene solución. Solo depende de que el humano que esté al frente de eso, de lo que sea, le preste atención, y si él no está preparado, se rodee de personas que estén preparadas para afrontar los retos que tenemos en cada una de las distintas, vamos a llamarle especies, por decir alguna cosa, con la sanidad, que no es una especie, sino que con la educación, con los servicios sociales, pero tiene que, yo no sé, pero puedo gestionarlo, sí. ¿Qué me falta? Personal que sepa de qué va el tema. Pues lo voy a poner a mi alrededor. ¿Qué tengo que pensar? Lo quiero público, tengo que olvidarme de lo privado. Lo que no se puede estar es jugando con el dinero público para ayudar a los amigos que nos han llevado al poder y para ayudar a que la empresa privada crezca más, mientras la pública se va al carajo. Pero acabó tu tiempo, el tuyo, y acabamos el programa. Mire, el título del programa responde, por ejemplo, a lo que ha pasado con el Ministerio de Sanidad. Después de toda una pandemia, tenemos un ministro que creo que en estos meses se ha formado, no lo habrá hecho, pero ya... Él es filósofo. Sí, pero está ya formado. Ya cuando empezó a filósofo, ahora se ha hecho casi una carrera de medicina en 9 meses. Pues como dicen que es un buen candidato para Cataluña, ahora estamos formando a otra ministra que igual no tiene ni idea de sanidad, pero como es el perfil, como es la idónea, va a abandonar otras materias para decir, ¿por qué no buscamos una persona especializada en un momento de pandemia, alguien que conecte mejor, que coordine mejor? No, al final que estamos hasta con una pandemia pendiente de estrategias políticas. O sea, ¿cuál es la prioridad para el político? El puesto, no el ciudadano. Bien. No, aparte de eso, ya ella estaba preparándose, porque ella en los últimos meses aparecía siempre al lado del señorilla para ir cogiendo recortes. Compañeros, amigos, gracias por estar esta noche con ustedes. A ustedes muchas gracias por seguirnos. Hoy ha sido, la verdad, un debate duro, intenso. Yo espero que alguien que nos escuche, políticos fundamentalmente, sé que ustedes nos escuchan, ciudadano Tapie, pero me interesa también que los políticos nos escuchen, vean la gravedad de la situación y que trabajen y luchen por la tierra y por el puesto que tienen. Muchas gracias y hasta pronto.